Hay quienes dicen tener un pasado. Hay quienes piensan que ya lo han logrado. Pero al definir el amor, papá, no te piensas en la ocasión. Zúmbara aquí, zúmbamelo allá. Ahí jálame la jaula, Jaime. Por aquí, por allá. Hay quienes dicen por ahí tener un pasado. Hay quienes piensan que ya lo han logrado. Caramelo. Por allá. Hay quienes piensan, hay quienes dicen tener un pasado. Hay quienes piensan que ya lo lograron. Pero al definir el amor, solo pierden la ocasión. Ay, muévemelo aquí, papá. Ay, muévemelo allá, mamá. Ay, la bolita que se fue, tucutú, por la canalita. Aquí, allá. Jálame la jaula, Jaime. Jámela ya. Jálame la jaula, Jaime. Ay, jálamela ya. Jálamela ya. Jálamela ya. Buenas noches. Aquí otra vez en las chácharas con Carlitos. ¡Qué calor! El travestismo da calor. Bien, hoy voy a hablar de varias cositas. Entre ellas había mencionado sobre metodología de actuación, pero metodología de actuación en el sentido rizomático, en el sentido de líneas de fugas, en el sentido de cuerpos sin órganos, en el sentido de líneas de fuga. Estoy hablando chino, ¿verdad? Pues vamos a explicar. Vamos a explicar lo que es. Y por ahí seguimos. Primero que nada, tenemos que explicar qué es lo que llamamos cuerpos sin órganos, ¿verdad? Y vamos a partir de ahí sobre unos estudiosos, escritores franceses, un filósofo, Gilles Deleuze, un psicoanalista, Félix Guattari, que escriben un libro que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Y en Capitalismo y Esquizofrenia hay dos volúmenes. Uno se llama El Antiedipo y el otro se llama 1000 mesetas. En esos dos volúmenes, en general, se habla de cuerpos deseantes y se habla de, perdón, máquinas deseantes, cuerpos sin órganos, rizomas, líneas de fuga, máquinas de guerra. Bien, vamos a explicar los cuatro términos. Así es un poco más complejo, pero para de ahí partir entonces a la metodología de actuación, que es lo que yo quiero llegar. Porque eso es lo que, por ahí es que vamos por ahí. Bien, primero que nada tenemos que ver la cuestión jerárquica, ¿verdad? La cuestión institucional, la cuestión de normalidad, ¿verdad? La cuestión de un Estado, ¿verdad? Institucional que va a regir una normalidad social.
va a regir quizás una homogeneización de individuos. Entonces de ahí, de esas categorías que se van construyendo, se van creando jerarquías. Hay unas jerarquías sociales. Entonces se van a dividir unos sobre otros, ¿no? Entonces ahí aparecerá la cuestión del rizoma, que viene de una planta, ¿verdad? El rizoma son los tubérculos. Los tubérculos que se originan de algo, pero que pierden, se van enraizando unos por ahí se van moviéndose en diferentes direcciones y se va creando entonces con esto una multiplicidad de asuntos. Se van creando una multiplicidad de sujetos, ¿verdad? Una multiplicidad de cosas que van a ir rompiendo, ¿verdad? Con ese tipo de normalidad, con ese tipo de homogenización que se quiere lograr. Entonces a eso le llamamos lo rizomático, el rizoma. Partiendo de lo de Deleuze y Guattari, de ahí uno va construyendo sus propias concepciones, ¿verdad? Como pensador que uno es, como creador que uno es, y va siguiendo en ese tipo de desarrollo. Y ahí entonces tenemos lo de rizoma. Entonces de ahí viene la otra parte, se va a crear cuerpos sin órganos. ¿Y qué es el cuerpo sin órganos? Porque según, ¿verdad? Se van creando de esa cuestión rizomática, se van creando sujetos. La institución quiere atrapar a esos sujetos, los va a querer atrapar para ponerlos en la norma, para centralizarlos, para reterritorializarlos y ponerlos en su sitio y ellos se siguen escapando, ¿verdad? Esos cuerpos, entonces se van creando unos cuerpos sin órganos institucionales, porque también la institución también se va convirtiendo en esquizofrénica también. Iguales que esos serán las máquinas deseantes, esas máquinas deseantes que se van escapando rizomáticamente en líneas de fuga sobre ella. Y ella los quiere atrapar para reterritorializarlo y atrapar para reterritorializarlo. Entonces, ¿a qué vamos sobre eso? La cuestión del cuerpo sin órganos viene, fíjense que viene del teatro, y de ahí es que yo voy a partir ya mismo, viene del teatro de Antonín Artaud, el gran Antonín Artaud, que es importantísimo, por lo menos para mí siempre lo ha sido. Ya yo le había hablado de eso cuando hablamos de teatro, ¿verdad? Y de estilos de actuación, estilos sí, de actuación y estilos de teatro, ¿no? Que hemos tenido en chácharas anteriores. Entonces, la palabra viene del teatro de la crueldad de Artaud, que él define que los cuerpos no deben tener órganos, ¿no? Y sobre lo que no tiene órganos verdaderamente, y ahí saca Deleuze y Guattari la concepción, lo que no tiene cuerpos, lo que no tiene el cuerpo sin órganos vendría siendo las instituciones, vendría siendo el mismo capitalismo, ¿verdad? Porque el capitalismo quiere atrapar a esas máquinas deseantes que se conectan unas con otras, ¿verdad? Por flujos, por esos flujos, pero que también se van escapando y se van convirtiendo en máquinas de guerra, en líneas de fuga que se escapan de esas centralizaciones que quiere hacer esos cuerpos sin órganos, ¿verdad? Entonces se va convirtiendo una atmósfera así. Hay otro término que ellos usan que ahora no me acuerdo, esquizofrénica, ¿no? Pues partiendo de estas concepciones del anti-Edipo, ¿verdad? Anti cualquier fundación, anti cualquier centralización, ¿verdad? Parece que viene ahí, porque ahí está Guattari, que es psicoanalista, que va a conocer muy bien las teorías freudianas y empieza a crear concepciones sobre ellas, quizás, ¿verdad? Desmantelando, ¿verdad? Porque eso viene de Lacan, porque Deleuze y Guattari, Guattari, los dos sí, pero sobre todo Guattari, porque Deleuze es más filósofo y Deleuze es más Spinoza, es otra cosa. Va a la filosofía de Spinoza, que es otra cosa que ahorita hablamos de ella. Y Félix Guattari
va utilizando la misma terminología freudiana, lacaniana, que Lacan usa los de Freud, para ir desmantelando sobre todo cuestiones, vamos a decir, homogeneizantes que se han creado de subjetividades, ¿no? Porque si miramos el mundo que vivimos y hemos vivido de antes hasta ahora, hemos vivido en un mundo que ha sido categorizado. Nos han categorizado. Han creado taxonomías sobre nosotros. Entonces esas taxonomías es como crear sobre ti y sobre tu subjetividad y de tu subjetividad a tu ser, te han creado como una cárcel, como un encierro. Y verdaderamente no ha habido ninguna libertad. ¿Entiendes? Entonces por eso es que hay que recurrir a la filosofía. Y en este caso ya yo había hablado anteriormente que la filosofía desde el siglo XX se convirtió en otra cosa, se ha convertido en una transdisciplina, ¿no? Siguiendo la terminología de Morán, de Edgar Morin, que fue el primero que conceptualizó lo de transculturación o transdisciplina, lo de transdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la búsqueda del conocimiento más allá de los límites fronterizos que crean cada una de esas disciplinas. Entonces, estos escritores como Deleuze y Guattari van a seguir ese tipo vamos a decir, de dirección, vamos a decir así, de dirección para seguir pensando, ¿verdad? Eso, rompiendo sobre todo ese tipo de taxonomía, ese tipo de categorización que se han hecho de los sujetos y dentro de los sujetos su entorno social. Entonces, ahí es que tenemos que llegar. Entonces, de ahí, los creadores, ¿verdad? Los que van a crear, sobre todo en el performance, la actuación, el teatro, como se llame, las teatralidades de sus diferentes maneras, una de las metodologías que uno se tiene que amparar es de estas, ¿no? Entiendo yo que de estas para crear conceptualizaciones que verdaderamente lleven al receptor, al mirar, ¿verdad? Al chocar con diferentes sujetos, sobre todo los sujetos híbridos, que ya les he hablado. También las temáticas que vamos a adentrar dentro de esos sujetos que se representan, ¿verdad? En los espacios escénicos, por decirlo así, espacios performáticos, tienen que crearse a través de conceptualizaciones que rompan la centralidad, que rompan la taxonomía, que rompan la normalidad. Para eso se presta mucho los teatros alternativos y el performance. El teatro tradicional siempre es la misma formulita, ¿no? Y entonces hay unos públicos para eso, ¿no? Hay unos públicos para eso. Pero en los espacios alternativos y performáticos se buscan otras cosas. Inclusive nosotros somos más atrevidos que vamos a los espacios supuestamente normativos y centrales a llevar otro tipo de dirección. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay que ir cambiando, no vamos a seguir viviendo el mismo mundo. Cuando vivimos verdaderamente un capitalismo y una esquizofrenia, como denomina Deleuze y Guattari, ¿no? Entonces ahí viene la cuestión del teatro de la crueldad, ¿no? El teatro que busca así rituales, ¿verdad? Que sí, la estructura del ritual que había hablado anteriormente, pero dentro de ello chocar, ¿verdad? Provocar en la audiencia, que los lleven a la reflexión, que los lleven al cambio, ¿verdad? Al cambio de pensamiento. Estamos viviendo otra realidad social. Hay unas opresiones que no estamos dándonos cuenta de ella. Sobre todo la primera opresión que tenemos es la definición de ti, de quién tú eres como sujeto en la existencia, ¿no?
como sujetos de la existencia, se están atrapando. Y se están atrapando por un lenguaje, unas categorizaciones. Ya hay un sistema de mundo atrapante, ¿verdad? Cuando tú vives una línea de fuga, tú vives en escapándote de esa norma porque tú no estás dentro de ella. Tú eres otro tipo de sujeto. Entonces ahí es que viene la cuestión del teatro de la crueldad y la cuestión del performance en ese sentido. Entonces, ¿qué metodología vamos a seguir para esta propuesta? Primero, lo primero que tenemos que ver es que tenemos que crear una subjetividad, ¿verdad? O un sujeto, vamos a decir, un sujeto actante que sea algo diferente, ¿verdad? Que sea algo chocante. De ahí partir, ¿no? Ese es el sujeto que se va a presentar. Uno va a ir, en este caso, la metodología sería más inductiva que deductiva. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a ir de lo total a lo particular, de la totalidad a, a una particularidad, ¿no? Sujeto así en línea de fuga, ¿verdad? Un sujeto rizomático, por decirlo así, un sujeto anti-Edipo, ¿verdad? Por darle un nombre, porque siempre uno sigue categorizando y lo que hay que olvidarse es de eso, de las categorías. Las categorías se obtienen para, para, por lo menos para pensar con unos conceptos y de ahí partir la creación. Así lo veo yo, independiente que esto significa aquello, que esto significa lo otro, que aquello significa lo otro, porque hay 7000 nombres para cada cosa, ¿no? Cada cosa. Uno se las aprende, ¿verdad? Y uno las retiene y uno podríamos decir, las vive. No es seria, porque la gente confunde una cosa con otra. Pero en las instituciones académicas donde uno se maneja, pues hay mucho dato, hay mucha rigurosidad, ¿verdad?